ya tenemos la tecnología como para que los fármacos fuesen de medicina personalizada. Para tú utilizar una técnica novedosa, no lo puedes utilizar para demostrarlo, o para poder utilizarlo tienes que abrir un expediente, demostrarle a la autoridad sanitaria que esa técnica es una técnica con la fiabilidad. Que haya menos regulación para la comida y te la estás comiendo, te va la vía digestiva. Yo no estoy... A nivel de compresas y productos que son de higiene íntima para la mujer, no hay un estándar de calidad. Cambia un país en sus actos diarios de consumo o de consumir. Buenas noches, noches de podcast, viernes de podcast. Voy a contar una anécdota. La primera vez que me sentí como reconfortada como buena atención farmacéutica por solucionarle a una chica que era de mi barrio, del barrio de la farmacia, que dije, ¿cómo podemos ayudar? Porque yo también al principio tenía una percepción de que el farmacéutico vendía fármacos, que recortaba precintos y que no aportaba valor. Es una cosa que es una estupidez y que luego me fue cambiando. Era una percepción, digamos, infantil de lo que yo conocía antes. Y en ese momento me vino una persona que había tenido, además había estado trabajando en Londres mucho tiempo y tenía cistitis de repetición continuadas. Y la verdad dije, me lo voy a estudiarme porque se produce, y le ayudé bastante con suplementación, hasta tal punto que me trajo hasta unas flores, porque me dijo, no es que me lo haya solucionado, que al final se lo solucionó y es el propio cuerpo el que respondió por haber dado los consejos pertinentes. Dices, ¿cómo te tomaste la molestia de trabajar mi caso de forma individual y de alguna forma me acompañaste en todo el proceso con preguntas, etcétera, etcétera? Y yo creo que desde entonces, quizá por el feedback que me produjo y la satisfacción que me produjo que se alegrara tanto y que me lo contara, creo que me convertí en una persona distinta. Y probablemente lo que hoy hago, que es personalizar, tiene mucho que ver con ese subidón a lo mejor de dopamina que me dio reconocer que una atención muy individualizada y muy preocupada por alguien te recompensa, porque el éxito del otro también es un poco tu éxito. La salud del otro es tu éxito. Y que también tú eres una persona que se alimenta de la gratificación, pero te alimentas de buena forma, porque también hay personas que tienen ese alimento de gratitud, digamos, de los demás para alimentar su ego, y tú eres una persona que en ese sentido pues, te alimentas de forma muy positiva porque generas mucha más abundancia. Quizás en ese momento tu cerebro creó una red neuronal, ¿no?, que guardó y que utilizas, como dices tú, a día de hoy para seguir generando esa atención personalizada en las personas, ¿no? Y que de cierta forma es a donde va tendiendo el mercado, ya viendo el negocio farmacéutico como lo que es, no deja de serlo, un negocio, y viendo, ¿no?, esa orientación hacia que la salud ya no es algo genérico. Cada vez más hablamos de microbiota, hablamos de todos los que son los problemas más personalizados, y por lo tanto las personas necesitamos soluciones menos genéricas y mucho más personalizadas, ¿no? Efectivamente. No, es una excelente compañera de... Sí. Lo explica muy bien, Tatiana. Claro, de hecho, voy a hacer un pequeño inciso sobre la medicina personalizada. La medicina personalizada, la farmacia personalizada, inicialmente está relacionada de forma oficial con el análisis genético, es decir, con las variables genéticas de las personas, que además tiene mucha lógica. Ya tenemos la tecnología a nivel farmacéutico como para que los fármacos fuesen de medicina personalizada, es decir, observasen las diferencias genéticas y vieran, por ejemplo, si eres un metabolizador rápido, un metabolizador lento, las dosis fueran adaptadas también a sexo, pero hasta ahora se sigue utilizando lo de siempre, lo de hace 100 años, solo peso, edad... Claro, incluso sexo, ya, como hemos hablado, muy poquito poco, las pruebas, sí, muy pero seguimos dando unas dosificaciones casi como extrapolación al buen tuntún. Al principio se pensaba que personalizar, en eso que se llama la campana de Gauss de las probabilidades, la gente rara era la que estaba en las colitas, ¿no?, en los extremos. Sí. Pero no es así. Es decir, el comportamiento
debajo de la campana, centrado, es también muy erróneo, porque hay gente que responde a un tratamiento masivo por sobredosificación, no porque probablemente fuese lo que le iba bien. Entonces, ya hay tecnología para que estemos en medicina personalizada, pero la realidad es que no interesa, es económicamente poco rentable. Claro. O, y en eso tú eres experta, Dayana, probablemente la legislación no ha salido al paso y al tiempo de las necesidades reales. Y claro, producir para que sea rentable ajustándote a la legislación es casi incompatible con la adaptación y la personalización, tanto de dosis como de activos, que debería ser una combinación. Por ejemplo, estamos aquí en haciendo el podcast y detrás de Dayana y de Valeria hay una suplementación. Cada vez me gusta más dar consejo con suplementación pura, no combinada. El ser humano es como una pared y de repente cuando está enfermo, pues como en un puzzle, le faltan 2 o 3 piezas. Hay gente que con solo una pieza arregla de nuevo la pared, pero hay gente que tiene otras piezas distintas. Y si no pones esas piezas, no funciona. Entonces, es verdad que con suplementos genéricos a veces puedes cubrir 4 o 5 piezas, pero como te falte una, no va a funcionar. Entonces, lo mejor, incluso en suplementación, es hacerlo personalizado. Y que la mayoría de los problemas son multifactoriales, entonces no son iguales para todos. Lo que decías de la legislación es muy cierto, porque la verdad es que a veces trabajamos con legislaciones que no están a la par del desarrollo e innovación que vamos siguiendo. Y eso nos juega mucho en contra a los que estamos en desarrollo de productos, ¿no? En este caso, pues yo desarrollo cosmético, pero no está muy lejos de lo que es el producto sanitario, pues al final sigue un esquema muy análogo. Y las legislaciones no nos acompañan en el desarrollo ni en la innovación, porque al final, por cumplir, ¿no? Digamos, burocráticamente con unos trámites, puedes pasar hasta 10 años, entre 5 y 10 años, en lograr tener toda la documentación que te justifique que puedes poner un fármaco con seguridad en el mercado. Y esto no quiere decir que no lo puedas hacer antes, porque ya tenemos también mucha tecnología como para demostrar la seguridad y eficacia de un fármaco mucho antes. El COVID fue una muestra. Claro, es una muestra muy perfecta y como el desarrollo de vacunas, pues tenemos muchísimos medicamentos que se están desarrollando en tiempo récord y esto es porque tenemos, gracias a la inteligencia artificial y todo esto viene a acelerar lo que ese análisis de datos que a lo mejor pasábamos 20 años procesando, ahora mismo una inteligencia artificial te los procesa en cuestión de segundos. Entonces, toda esa información la puedes extrapolar de una manera mucho más exacta, mucho más precisa y con una fiabilidad mucho más grande. Pero son mecanismos, son técnicas que la legislación no las respalda, por lo tanto, no puedes hacerlas. Entonces, aquí tenemos, digamos, ese desfase entre lo que es la legislación y la innovación. Creo y es un desfase muy grande que de alguna forma da una oportunidad, por eso, a si tienes un conocimiento y escuchas. Realmente yo creo que también hay una parte de escuchar, ¿no? Lo que diría en medicina la anamnesis, una buena batería de preguntas para comprender lo complejo que es el ser humano, desde, lógicamente, su componente genético condicionado, que lo tienes por atributos y lo tienes visiblemente a la vista, el color de los ojos, el color del pelo, sus circunstancias. Y la epigenética, ¿no? Pero claro, ahí está la epigenética. Y la epigenética es tan fundamental que antes se pensaba que era un 70-30, pero es que la epigenética es fundamental. Ya hay estudios que confirman y afirman que más de un 50 o un 60%. Tú puedes tener, de hecho, genes que nunca se expresen por unos hábitos, digamos, de higiene, que hagan que, aunque tú tengas una tendencia o una predisposición, tener una determinada enfermedad, una determinada patología, nunca la expreses. Y que por tus hábitos te la ahorres. O sea, fijaos lo fascinante que es. Entonces, a todo esto, creo que es tan importante entender que somos maravillosamente complejos los seres humanos, aunque todos nos parezcamos. Precisamente iba a entrar a preguntar, bueno, a comentar y preguntar algo precisamente. Porque yo me acuerdo la primera vez que entré para acá y me hiciste el análisis facial y una de las cosas que más me sorprendió fue que, claro, yo volví a mi casa y de repente me habían dicho, seguramente tienes deficiencia de vitamina D. Y yo, qué dato más extraño. Solamente le comenté que me costaba agarrar un poco sol cuando llegaba el verano.
Y claro, justamente resulta que por esa época me había hecho una analítica. Y llegué, no sale la analítica y de repente tienes deficiencia de vitamina D. Y justamente me quedé como, qué interesante, porque también no solamente es preguntar, es saber preguntar. Porque claro, yo puedo hablar de la manera más técnica, aprender todo acerca de mi cuerpo. Pero si no te lo preguntan de una manera que sea fácil también para ti de responder, es muy difícil llegar a esa misma conclusión. Y claro, son esas preguntas que a veces no te hace ningún médico, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes como una cosa como esta otra? Es que me pareció una pregunta muy simple para la cantidad de información que sacaste al respecto. Incluso con el análisis me acuerdo que me hiciste un análisis de luz y me dijiste, a ti te cuesta, cuando tienes una herida, te cuesta cerrarla, ¿no? Y yo, pues sí. Y tipo, güey, me fuiste la cara con una cosa y yo, ok. Entonces, Bueno. tipo, también eso es saber cómo leer. Tu boticaria de confianza. Efectivamente. Es que has abierto un tema fundamental. Yo digo siempre, la cara es verdad que es el espejo de todo lo demás, y si una piel dice una cosa visiblemente, lo que te está contando de lo que tú no ves de tu cuerpo por dentro. A mí me parece fascinante. Y a veces para mejorar el aspecto de fuera, hay que mejorar el interior. De hecho, muchas personas, ¿no? Cuando se empezó a hablar del concepto de piel reactiva, se pensaba, ¿no?, que era realmente la piel que reaccionaba externa a factores externos. Y en realidad no es así, es una manifestación de lo que tienes por dentro, que la piel, digamos de esa forma, habla, ¿no?, de lo que está pasando dentro de tu cuerpo. Y yo voy a hacer, la otra pregunta que quería hacer era, claro, ¿dónde entra la burocracia en el sistema de tipo ese desarrollo de nuevos medicamentos, nuevas cosas para la piel, por saber cómo? Porque claro, si tienes que demostrar tantas cosas, ¿por qué tarda tanto? Precisamente porque a nivel de legislación, muchas legislaciones ya te vienen marcadas las técnicas que tienes que utilizar para demostrar la seguridad o eficacia. Es decir, que ya tienes pautas de qué ensayos tienes que hacer según el tipo de fármaco. Entonces, para tú utilizar una técnica novedosa, ponte que a lo mejor llevamos usando una técnica de las cavernas de 22 años, 30 años atrás, y que esa técnica tienes que pasar 5 años para poder tener un buen dato, ¿no?, o un buen resultado. Entonces, ¿qué pasa? Que hay técnicas modernas, técnicas actuales, que quizás las puedes hacer en un mes, en 2 meses, en un año, depende del fármaco, depende de lo que vayas a hacer, y no lo puedes utilizar para demostrarlo. O para poder utilizarlo tienes que abrir un expediente, demostrarle a la autoridad sanitaria que esa técnica es una técnica con la fiabilidad y que es factible técnicamente para poder utilizarla, que da confianza. Entonces ese proceso te alarga los tiempos, porque tienes que demostrar que una técnica que no está arreglada la puedes utilizar. Yo no sé nada de esto. Para mí generalmente estoy hablando tipo como una sociedad secreta en la que, o sea, tienes que llevarlo como a nivel europeo, a nivel de tu propia empresa, a nivel tipo de España. Va a depender mucho del país donde trabajes, o sea, donde hagas el desarrollo, incluso de la ciudad donde estés, de la localidad, del apoyo que tengas también. No es lo mismo trabajar un proyecto, por ejemplo, Ariana, que trabaja en muchísimos proyectos de la universidad, también puede decirlo. No es lo mismo trabajar en un proyecto en la universidad, que a lo mejor tienes que empezar una financiación pública limitada, con recursos que a lo mejor no te van a dar para ejecutar todo el proyecto, sino que tienes que ir haciéndolo paso a paso, por tramos, porque no vas a tener todo. Son proyectos muy costosos. Los proyectos de desarrollo a nivel de nuevas técnicas de investigación, son proyectos que te conllevan pues muchísimos presupuestos. Entonces no es igual desarrollar un proyecto cuando eres una startup de la universidad a cuando eres una farmacéutica grande o cuando perteneces a un grupo. Por ejemplo, hay muchas farmacéuticas a nivel europeo que forman un gran consorcio. Entonces, ¿qué pasa? Que esos grandes consorcios, si por ejemplo quieren sacar un medicamento, digamos, por ejemplo, para el desarrollo del COVID, pues trabajaron en comunidad muchísimo de este grupo para poder llegar a eso. Porque fíjate tú, y hay un libro muy interesante que es de Pfizer, y él pues decía cómo, analizando los costes de la vacuna del COVID, que lo mencionaba, se disparaban tanto por todo lo que implicaba desarrollar un medicamento, una vacuna en tiempo récord, y cómo pues con el apoyo, o sea, era tan estresante ir haciendo números, y te estoy hablando de un gran grupo farmacéutico. Sí, y ahí tengo yo que reivindicar,
porque la tecnología de la vacuna del COVID en realidad ya la había desarrollado Caricó, que luego ha recibido el Nobel, y que la habían despreciado. De hecho, ella estuvo a punto de tirar la toalla, porque mientras todo el mundo progresaba y todo el mundo triunfaba, ella había decidido, bueno, no sé, a lo mejor es muy técnico lo que voy a explicaros, pero realmente ha abierto la puerta a los verdaderos fármacos y a la vacuna contra el cáncer, porque lo que hace es, con ARN mensajero, dar unas instrucciones a nuestro cuerpo para que sea nuestro cuerpo el que fabrique los anticuerpos pertinentes. Es decir, manda como un mensajero que le explica a nuestro cuerpo el tipo de anticuerpos que tiene que fabricar, y la vacuna la fabrica nuestro propio cuerpo. No es una vacuna, que es una maravilla. Y además, una de las cosas que dicen los conspiranoicos es que están metiendo un ADN diciendo que es muy fugaz, es decir, manda un mensaje, se fabrica el anticuerpo, pero desaparece el mensajero, es decir, por eso tienes que volver a vacunarte o revacunarte y hacer recuerdos, porque de alguna forma no tienes ahí a nadie ordenándote todo el tiempo que sigas fabricando. Es decir, si quieres mandar fabricar otra cosa, tienes que volver a mandar a otro ARN mensajero con unas instrucciones concretas. Entonces abrió su tecnología un mundo increíble, y de hecho estamos a punto de asistir a una vacuna contra el cáncer, un ARN mensajero. Hace poquito yo, en el programa que tengo de las ciencias femenino, entrevisté a una médica endocrina, profesora en la USC, que hablaba de que también estaba desarrollando una patente para tratar las anaplaxias, que son unos cánceres endocrinos muy concretos, y también utiliza la técnica del ARN mensajero, y además ha descubierto que es totalmente específica. La mayoría de los problemas contra el cáncer es que no discriminan, es decir, atacan a las células cancerígenas, pero también atacan a nuestras células sanas. Esta es completamente única. Yo dije, es casi para Nobel, pero claro, daros cuenta, Caricó, creo que fue en Hungría, era una mujer que había pensado que había fracasado y que tenía que dejarlo. Prácticamente no le renovaban en su departamento de la OSCE la investigación, y que la gente no crea que la gente que investiga gana mucho. Eso que justo has dado en el clavo, en dos cosas fundamentales. Lo que sigue siendo, hay una brecha de género muy grande en el sector farmacéutico en todos los niveles. Te hablo desde los niveles de estudiantes hasta los niveles de desarrollo, ¿no? Lo que es a nivel de doctorado, y de allí eso se extrapola a lo que es el sector a nivel industrial, o sea, grandes, digamos, directores. Es verdad que España ha avanzado muchísimo porque ahora tenemos muchísimas directoras de grandes farmacéuticas mujeres, pero a nivel de investigación incluso hay una diferencia. A mí me parecía bastante vergonzoso que alguien que esté investigando, desarrollando una vacuna, desarrollando un medicamento, cambiando el mundo realmente, mejorando el mundo, mientras todos, no sé, quizás estamos pensando en otras cosas, esta persona está dedicando cuerpo y alma a eso, y es así, porque son personas que dan hasta su vida, incluso en muchas ocasiones. Casi siempre. Las investigaciones del siglo pasado, de Rosalind Franklin, que descubrió el ADN, por ejemplo, ella sucumbió y murió porque trabajaba con radiación. La gente que descubre se pone en riesgo y muere muy pronto. Y en riesgos políticos, porque también te ves inmerso cuando empiezas a hacer este tipo de descubrimientos. Hay luchas de poderes a los que te enfrentas. Entonces, estas luchas de poderes afectan muchísimo cuando la que está investigando es una mujer. Sí, sí. Entonces, yo creo que ese punto es importante. Tanto en salarios, siguen, por ejemplo, aquí en España, estudiantes de doctorado que te ganan menos de 1.000 euros al mes y están investigando cuerpo y alma, un cura para una enfermedad. También el punto que decías, ¿no? Para mí es fundamental, ¿no? El entender cómo funciona y ver el impacto que tiene en la sociedad y cómo se puede, ¿no? Cómo se puede transformar esa realidad para esas personas, porque a nivel de patentes es un problema también burocrático que también impide muchas veces que esos grandes descubrimientos se puedan convertir en realidades para todas las personas. Yo creo que, no sé, España, por ejemplo, claro, desconozco las realidades de otros lugares, pero debería tener un sistema un poco más a la americana,
en cuanto a la entrada de capitales, el desarrollo de la investigación de empresas privadas, porque la mayoría de las patentes que desarrolla la universidad nunca ven la luz en ciencia aplicada, porque hay una desconexión. De hecho, tengo miedo que esto que os estoy contando de ese cáncer concreto no llegue a nada, porque la persona, que es una excelente científica, es profesora en una universidad en la USC y es muy probable que se tope con la burocracia de su propia universidad y con todos los topes de este país, que no se da cuenta que la verdadera transformación es aplicar la investigación y convertirla en algo que llegue tangible, sí, que llegue a los mercados sin miedo. No se trata de estar ni en un lado ni en el otro, se trata de que las cosas lleguen. En ese sentido, la visión americana a mí me parece bastante interesante, no desde el punto capitalista, porque ya ahí nos vamos a niveles que en lo particular me disgustan, ¿no? Porque al final es ya ver el negocio de la salud como eso, un negocio capitalista totalmente. Bueno, es que yo tengo que recomendaros un libro que vivo fascinada con él. ¿Cuál? Emprender con calma. Ay, sí, tienes que dejar también, porque es verdad que lleva diciéndolo, me consta que lo tiene marcado con muchas notitas. Nos lo tiene leído. O sea, ese no es prestable, ese libro. Justo hoy le he leído una parte a Valeria de que nos están vendiendo que todos aspiramos a ser empresas unicornio, a ir a grandes rondas de inversiones y a convertirnos eso en cifras importantes. Y me encanta el libro porque rompe el paradigma, pone en el centro a las personas. Y si en la investigación, que es verdad que el dinero es importante, pusiésemos en el centro a las personas, saldrían más cosas, porque serían rentables, pero también serían útiles. Y creo que ojalá desde aquí, desde nuestro pequeño acción que es un podcast, y nunca sabes hasta dónde puede llegar, esto penetre y cambie y transforme. Porque también estábamos hablando un poquito antes de leer esa página de la política y además en el otro podcast, en el de la ciencia femenina, había entrevistado a una mujer que le han dado el premio, María Molinet, es historiadora, está trabajando en Cambridge y yo precisamente le hacía las típicas preguntas de los cambios políticos, de la falta de humanidad, etc. Y me dijo, no es cierto, fíjate en la humanidad que es mucho más compleja que 20, 30 años, 40, 50 años. Es verdad que si te pilla a ti y te pilla un momento de conflicto y te pilla en medio, es tu historia la que se muere. Pero hay que tener perspectiva de humanidad. Ya no digo de edades geológicas, pero sí de humanidad. Si te das cuenta, dice, la quinta sinfonía, esa que todos podemos estar pues no sabemos quién gobernaba en ese momento, pero sí que conocemos a Beethoven y podemos tararear la quinta sinfonía. Y ella cree en el poder, no del ruido, sino de la música. Si ya ese es el como nivel de proceso de producción de algo que es para salvar a la gente. ¿Dónde entra la cosmética y dónde entra el cuidado de la piel en todo este proceso? Tiene mucha burocracia y además es paradójico porque ella que está muy metida Diana está muy metida en lo que sería la regulación oficial, pero yo te diré una cosa como farmacéutica, nada que llegue a sangre por encima del 1% puede ser, o sea, ya no es cosmético. Quiere decir que no entiendo tanta regulación para algo que realmente impacta tampoco, es decir, que haya menos regulación para la comida, que te la estás comiendo, totalmente, que va a vía digestiva, y yo no estoy en ese sentido despreciando que la cosmética no haga nada, porque si no sería insultar a mi propio trabajo y al tuyo, pero algo que a partir del 1% de activo que entre en torrente sanguíneo se considera medicamento, es decir, que todo lo demás es cosmético. Claro. Tenga tanta regulación, me parece increíble. Y que estamos hablando también al torrente sanguíneo. Te dejan un 1%. Claro, o sea, no puedes, ¿sabes? Porque si no pasas a otra categoría. Medicamentos. Entonces, claro, a nivel de producto cosmético es muy parecido. Tenemos legislaciones muy estrictas. De hecho, la legislación europea es una de las legislaciones más estrictas y más robustas a nivel mundial. Y el producto sanitario a nivel europeo es un producto muy controlado. Porque fíjate tú que hay un comité científico que hace diversos grupos de trabajo y se van investigando sustancias. Entonces, cada cierto tiempo tenemos sustancias que se evalúa su seguridad y que por lo tanto o se restringe la dosis o se prohíben. Entonces, tenemos un producto que es bastante regulado. ¿Qué pasa? Que justo lo que decía Ariana, hay otro tipo de producto
como complementos, como productos, incluso los mismos alimentos. Creo que tocamos este tema en la temporada pasada a nivel de compresas y productos que son de higiene íntima para la mujer. No hay un estándar de calidad, hay un estándar que cada empresa hace a su manera, pero a nivel de regulación no lo hay. Y a mí me parece muy fuerte como evaluadora de seguridad, porque un producto de higiene íntima tienes una exposición mucho más prolongada. Pensemos que estamos exponiéndonos entre 3 a 8 días Y además por de forma muchas muy íntima horas, y exacto, en nuestro propio torrente y impactando nuestro sistema hormonal y nuestro sistema sanguíneo. Y no está nada regulado. y que al final Es increíble. la mucosa, ¿no? La mucosa vaginal sí que tiene una absorción mucho más alta. Entonces, una permeabilidad por cambios de pH, etcétera, etcétera, que para nosotros quisiéramos, para poner un principio activo, superando la barrera sería cutánea. genial. Sería increíble el impacto, y ahí lo tienes dentro. De hecho, fíjate, yo conozco un proyecto de una compañera farmacéutica de tratar medicinalmente a través de apósitos vaginales, Sí. de transmitir fármacos, incluso con las lentillas de contacto también, Sí, también. de poner medicamentos porque a son través mucho de... más efectivos, ¿no? Claro, o sea que son vías... Como debajo de la lengua. O debajo de la lengua. O debajo de la lengua. ¿Por qué sí. debajo de la lengua? Porque hay una rapidísima absorción en esa zona, está muy irrigada. La cafinitrina que utilizan las personas que tienen una angina de pecho, la cafinitrina se pone debajo de la lengua para que rápidamente no te afecte y evitar un paro cardíaco. Es una vía rapidísima. Sí, a ver, lo del tema de la regulación es muy complejo. Lo que hace difícil también es la falta de armonización de las regulaciones. Piensa que hoy te levantas y Europa ha cambiado cierto aspecto, pero en Estados Unidos no, pero en China hay otro, pero países árabes tiene otra legislación. Entonces, eso hace que la puesta de un producto en un mercado se haga mucho más compleja. Incluso a veces no desarrollas, y la mayoría de las veces no desarrollas una única fórmula. Tienes que desarrollar varios prototipos de fórmula según el mercado, porque hay ingredientes que pueden ser seguros en Europa, pero en Japón no. Por lo menos hace unos años me había pasado que había buscado un protector solar y yo tenía esta aplicación que se llama SkinList, que te hace como un análisis y te dice si te va a dar una alergia o no. O sea, dependiendo un poco, te ayuda a identificar los ingredientes. Soy anti-aplicaciones, pero bueno. No, o sea, pero... Está bien que lo digas. Yo prefiero a la boticaria de confianza. Yo también, pero no tenía Ariana. Pero yo tenía esta aplicación y me acuerdo que me compré este, que a mí me había gustado mucho porque por lo menos yo odio mucho los protectores solares, porque también yo con la piel como la tengo, siento que terminas con muchísimo aceite, muchísimo acné, muchísimas cosas. Y ese era específicamente para piel grasa. Y claro, de repente me pongo a analizar este y me dice, este ingrediente está prohibido en la Unión Europea. Y yo como, ¿y cómo está aquí? no entiendo. Y claro, o sea, también cómo algo puede estar prohibido en otro país y no, tipo, prohibido en el resto del mundo. Lo que está diciendo ella. Porque no hay una única legislación y además esto se restringe a nivel de sustancias. Entonces, claro, tú piensas, en Estados Unidos, por ejemplo, a nivel de protectores solares, ellos los trabajan como otra categoría de productos. Para ellos no son cosméticos. Un protector solar en Estados Unidos es un OTC, que es otra categoría, over the counter, que es un producto casi, digamos, un medicamento. Sí. Incluso algo anticaspa. Para ellos es un medicamento. Un antitranspirante es un medicamento. Para nosotros no, en Europa. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esto viene mucho de lo que quiere el mercado en sí, o sea, que quieres restringir, digamos, es un poco el factor de negocio o de mercado nacional que va en paralelo también con la legislación. Entonces, muchas veces los cambios en Estados Unidos vienen por otras razones, depende de lo que cada país requiera, ¿no? Igual, por ejemplo, aquí en la Unión Europea, aunque tengamos una legislación en común, hay países mucho más estrictos a nivel de sustancias. Países como Francia o Alemania, por ejemplo, tienen un nivel de sensibilidad hacia el producto orgánico, natural, de origen, ven más como de origen de proximidad, ven mucho más y valoran mucho más eso que aquí en España. Aquí en España, realmente el consumidor, sí vemos como que la gente tiene esa tendencia hacia lo bio, hacia lo sostenible, pero no es es algo más por moda
que porque realmente esté en la filosofía de la Dentro persona. uno, ¿no? Creo que es muy minoritario el verdadero consumidor que tiene la conciencia. Yo creo que en estos países que tú has mencionado, yo creo que sobre todo Alemania, Francia también, pero como Francia también tiene muy desarrollada la cosmética ultrasintética y ultraquímica, pues como que es una gran industria para ellos. Yo pondría ejemplo a Alemania. Yo creo que Alemania hay gente con una conciencia de lo natural y de lo orgánico y de lo bio que lo lleva a todo, a una filosofía de vida. Y por supuesto implica la cosmética, Claro, y que no tiene que ser más seguro también, porque también es eso, o sea, Sí, lo, o sea, lo natural... la lavanda es muy alérgica y la bergamota muchísimo, Totalmente, ¿no? totalmente. Y es natural. Sé que a veces se confunde natural Con seguro. con seguro, exacto. Puedes tener un producto que sea natural y que realmente te cause un riesgo para la Alergias, salud. sí, claro. sí. Y puedes tener un De hecho, los producto- grandes alérgenos vienen son de los aceites naturales, esenciales sí, naturales. totalmente. Es mucho más fácil que un aroma artificial no te dé alergia que un aroma natural. El azahar artificial no suele dar alergia y tú pones una cantidad importante de azahar de verdad en un perfume y ya verás la cantidad de ronchas y de temas que le provoca a la gente. Sí, sí, muchísimo. O sea que, bueno, tú y yo, claro, como sabemos, nos hace gracia cuando la gente dice, es todo natural, no me va a crear Ya. alergia. No, Bueno. a mí me da mucha risa cuando la gente dice, no, es que esto viene del coco y es natural, y lees cocobetaína, y tú dices, bueno, ¿cómo sacan la cocobetaína desde el coco? Dígame usted, señora, porque esto tiene que pasar un proceso De físico-químico síntesis, sí o sí. Sí. Bueno, a mí cada vez me gusta más, y tiene que ver también con una filosofía, el sentido de la trazabilidad, de saber lo que producimos, por qué lo producimos. Había una teoría, es antigua, de la época de los presocráticos, de que lo natural fabrica, o sea, en el entorno donde estás, fabrica los venenos y los antídotos en los propios entornos, ¿no? Donde se producen. Y la verdad es que si estudias mucho la botánica, te das cuenta que en lugares donde hay un déficit de algo, también hay una planta que produce justamente una superconcentración de ese déficit mineral, ¿no? Que es paradójico porque se supone que el terreno está pobre de eso, pero que esa planta acumula como una de sus funciones. Pero bueno, por lo menos si consumes cosas o fabricas cosas o te alimentas con cosas, entre comillas, de cercanía, aparte de favorecer el comercio local, está claro que toda esa huella de carbono y todo ese transporte que lleva implícito los grandes traslados, pues te lo estás ahorrando. Y además te permite ser mucho más libre financieramente, porque si no dependes de mercados extranjeros masivamente, no estás, también Claro. esos van a... Puede sonar a utopía. Sí. Creo que como filosofía está bien, hay que tender a ello, pero no se puede hacer así, Por chas arte con de los dedos, magia, por ¿no? arte de magia, porque estamos muy globalizados. Además, todavía muchos procesos que se denominan sostenibles no están democratizados, y el no estar democratizados hace que sean muy costosos. Claro. Entonces, claro, el consumidor tiene que pagar al final por un producto muy caro, y si tú tienes que tomar una decisión de compra, evidentemente tú dices, bueno, a mí me encantaría comprar el de kilómetro cero, cero huella de carbono, con una buena huella hídrica, con el menor impacto ambiental, pero es que el de al lado vale muchísimo menos, un 50% menos, por decirlo así. Entonces, claro, yo creo que estamos en un punto en donde para llegar a esa tendencia, el consumidor primero tiene que estar informado, y segundo, tenemos que remar todos hacia lo mismo, porque si no, va a ser muy difícil. Al final, ves remando muchas marcas pequeñas hacia este horizonte, y las marcas grandes realmente tienen quizás cómo democratizar sus productos, pero una marca pequeña no. Acabas de tocar el tema más poderoso, que es el poder que tiene el consumidor de cambio, de transformación. Sinceramente creo que ahora mismo el consumidor tiene más fuerza tomando decisiones de consumo que votando cada 4 años. Cambia un país en sus actos diarios de consumir o de dejar de consumir. No nos damos cuenta de ese poder. Lo segundo me gusta más, cuando dices cambia más en dejar de consumir. Porque, claro, el impacto, yo creo, a nivel positivo es mucho mayor cuando dejas de hacer cosas. Por ejemplo, yo solía no reciclar, lo digo abiertamente, iba todo a la basura. Ahora intento, por lo menos mínimamente, hacer un proceso de reciclaje, que luego, bueno, eso vaya a acabar en un 0,001%
de realidad, ¿no? Porque sabemos que es así, pero digo, bueno, por lo menos estoy haciendo algo diferente y si todos tuviésemos ese mismo hábito, quizás pudiéramos tener un sistema global de reciclaje mucho más efectivo, porque seríamos todos como masa, ¿no? Moviendo a un gobierno a poder lograr con técnicas de reciclaje un mayor porcentaje de reciclabilidad a nivel país. Hace poquito, precisamente de Jenna y yo estuvimos en un tema que me tiene obsesionada, que es el ecoenvase perfecto para la cosmética. Y es un sueño que tengo ahí. Transformar y que el consumidor final se dé cuenta que el envase es también una acción política tremenda. Las playas, los mares están llenos de envases que solo se han utilizado una vez. Y que vale, que sí que han servido en un determinado momento para democratizar el acceso a la cosmética. Pero creo que ya estamos en un momento de poder dar un cambio. Que no sabemos qué hacer con los envases en realidad. Y lo que tú dices, hemos trabajado eso y para mí también es un sueño poder no impactar y tratar de mover, aunque sea con pequeñas acciones, ese cambio, porque sí que es cierto que a nivel de envases yo creo que estamos llegando a un punto en donde si tú mismo compras, no sé, una maquinilla del supermercado. Y yo me compré hasta hace poco maquinillas de supermercado y cuando abrí, pero Dios mío, ¿qué es esto? O sea, yo creo que el 80% del producto iba a la basura y era algo que no tenía, era plástico, de un solo uso total, que queda mucho más bonito porque también esa es otra cosa. El packaging del producto cosmético es la cara, ¿no? Es la presentación. Y lo que hay que cambiar... La cosmética tiene mucha cosmética. Claro, tiene mucho arte, ¿no? En eso Sí, es sí. estética pura y dura y la estética empieza eligiendo un buen packaging Sí. porque eso es lo que le entra al consumidor. Pero si el consumidor se va más hacia la lista de ingredientes que contiene, a saber, a estar bien informado, porque ahora estamos en una era de exceso de información, pero realmente hay desinformación. Hay ruido también. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Justamente el envase cosmético es lo que más vale incluso en un producto. Es lo que más vale. Sí. Imagínate el impacto que tenemos como responsables, ¿no? En este sector de hacer un packaging que sea funcional, que sea seguro, pero que encima tenga un menor impacto en el mundo. Hay que proporcionarlo, hay que darlo y ayudar, ¿no? Porque si al final la gente no sabe lo que hay, tú vas quizás, ahora mismo hay mucho fast beauty, lo hablábamos, y vamos a hacer un episodio especial de fast beauty, nos vamos a ir a una perfumería Sí, sería interesante. muy top. Aunque te voy a decir una cosa, hoy me he encontrado en la gasolinera por 9,90 como 5 productos en una caja. Oh, wow. Claro, imagínate, eso deja muy en desventaja al comercio de proximidad. Es que una marca pequeña no puede vender a esos precios. Es que yo por lo menos lo noto mucho en... También, o sea, también creo que implica cómo has sido criado o el Tu entorno. sistema de creencias, Sí. Porque yo por lo menos, mi papá y mi mamá eran muy de, te compramos esta cosa y esta cosa te tiene que durar años. ¿Ok? O sea, y como si fuera el Nintendo, como si fuera el teléfono. Te tiene que durar años porque es una inversión de dinero y tal. Y claro, yo aún a día de hoy, si voy a comprar algo, yo por lo menos, si compro ropa, yo mi primera, o sea, más allá de que me guste el color, más allá de cualquier cosa, lo primero que hago es tocarlo. Y si no me gusta el tacto, estoy como, yo no lo compro. No importa que sea la cosa más preciosa y los colores y lo que tenía en mente. Por ejemplo, si no me gusta el tacto, me lo voy a tener que poner yo los siguientes 2, 3 años que lo voy a tener en mi closet. 5, porque yo tengo ropa viejísima que aún me pongo. Y claro, es como, esto se supone que me tiene que durar, porque si no, es que ni siquiera voy a ver el precio. Valeria, eres una rara avis. Tú eres consciente que ahora mismo te está escuchando la gente y es un unicornio en este momento. Ya. Totalmente. Y además estás muy alineada con la regulación, porque Sí. el reglamento de ecodiseño a nivel europeo lo que viene a Amo tu obligarnos... conversación, pero no es la No, pero es que estándar. No. No, Viene a obligarnos a las empresas, a los consumidores, a todos, a hacer que todo Cosas lo que duren. las cosas tengan una durabilidad más amplia. Pero es que yo lo veo y, claro, yo lo pienso más a mayores, no más amigos, cuando tengo mi casa. Y claro, yo por lo menos, de que me gusta mucho ver los shows de los 50 y los 60, cuando hubo el boom del plástico y de repente todo el mundo cambiaba su cocina y todo el mundo cambiaba las cosas. Y a mí me gusta mucho ver eso en el sentido de las películas. Y claro, yo pienso,
es que mucha gente pudo remodelar su casa de manera accesible, entiendo por qué se hizo tan popular. Pero claro, estar creciendo en mi casa, yo cuando mis padres se mudaron, que se divorciaron, inmediatamente creo que fue la primera inversión de los dos en la cocina mármol. Esa es la cosa más importante. En la cocina, una piedra de mármol, porque esto te va a durar. Y tiene que ser, yo te lo juro, yo jamás había visto a mi papá tomar una decisión tan difícil. Porque él se buscaba pedazos de mármol, buscaba el color que quería. Claro, porque es un pedazo de piedra, va a estar en tu cocina años, tienes que decidirte por alguno que te guste. Y claro, yo por lo menos tipo, siempre he estado rodeada de esa decisión importante porque va a ser algo que te vaya a durar al futuro. Y es lo mismo cuando vas a hacer alguna inversión. Yo por lo menos lo noto mucho en los zapatos de la gente. Porque para mí los zapatos son muy importantes. Los zapatos te dicen mucho de las personas. Y precisamente si estás comprando un zapato barato, es como, ¿te gustó? ¿Te gusta el estilo? Yo también he comprado zapatos baratos. Yo tengo tacones baratos. Pero porque sé que yo voy a utilizar ese tacón una vez al año y no voy a volver a utilizarlo. Pero yo mis zapatos del día a día, yo es que pareciera que yo fuera a mudarme. Literalmente tipo, 2 semanas tipo, yo no sé, no estoy convencida, es suficientemente cómodo, se ve de calidad, me va a durar. De comodidad y de salud, porque llevar un buen Exacto. zapato te ayuda a estar bien de espalda, de cadera. Exacto. Entonces, claro, es algo que me parece muy interesante porque también es lo mismo con la propia cosmética, ¿no? Sí, compras las cosas del supermercado, a ver qué tal, y yo de vez en cuando sabes como, sí, una cosa de €1, bien. Pero luego no la usas. Además son súper tentadoras porque tú vas allí y todo lo que tienes, sí, es súper bonito, colorines, brillantinas. Y el claim, te va a transformar completamente. Sí. Sin arrugas, sin 10 años más joven. Y tú dices, y 6 euros y tal. Sí, yo también cuando a veces voy a la perfumería, digo, Dios mío, si yo también me lo compraría todo. O sea, me miro desde un punto de vista crítico y digo, es dificilísimo sustraerse a todas esas promesas, todos esos colores, todo eso. Y yo digo, ahora mismo me gastaría 100 y pico euros en tonterías, porque esto quiero ver cómo funciona. Claro, luego le pregunto a la gente y te dice, no, esta no lo sé, porque esta me dio reacción, esta me hizo rojitos, esta sí, olía bien, pero es que tampoco notaba que me hiciera nada. Lo dejas en el cajón allí, tienes ahí montones de productos. Sí, 20 productos allí. Habría que hacer como tú con los zapatos, pensárselo muy bien. Pero yo lo encuentro también divertido. De hecho, lo encuentro tan divertido que mi papá odia ir a comprar ropa conmigo. Porque tardo ¿Por cómo lo sopesas? Sí, porque no, es que para mí todas las decisiones, es que yo me divierto tomando decisiones. Claro, literalmente, no me acuerdo hace cuánto, pero vino una amiga y claro, te lo juro que la conocí y de repente fue tipo, esta colonia no es para ti. Y fue inmediato, yo estaba tipo, esta colonia no te encaja. Y me acuerdo que nos fuimos, me estaba visitando afuera y nos fuimos un día al Primark y estuvimos creo que 1 hora, tipo, vamos a probar esto. Y encontramos la colonia perfecta. Estábamos tipo, esta colonia es perfecta. Habla de ti. Sí, habla de ti, te queda bien en la piel, o sea, te complementa bien, te dura bastante, porque yo me acuerdo que yo me la puse y literalmente parecía nada. O sea, no tenía absolutamente nada en la muñeca. Pero yo es que yo me la paso también yendo a, de hecho por eso María y yo cuando dejamos de ropa de compras, es que la forma, es que no tiene estructura, es que estamos, o sea, te lo pasas, es divertido. Y en realidad el consumidor es lo que tendría, ¿no? Que tomar esa decisión no por con impulso, mucha más sino por conciencia. conocimiento. Sí, de también porque estás comprando algo que te lo vas a aplicar en la piel, que ojo, no sabes qué te pueda pasar. Sí, es que es más, estamos hablando de la regulación, pero probablemente lo que es tan barato, probablemente no tenga, dirás tú, esto que vamos a decir tampoco puedo afirmarlo fuertemente, pero claro, echa la ley, echa la trampa. Muchas veces llegas a los mercados y tampoco hay tanto inspección, es decir, Claro, hay determinadas hay mucho empresas, producto claro, como para llegar a inspeccionarlo todo y no sabes qué pueda pasar. Suele aparecer cuando realmente es algo muy que hace mucho daño y entonces hay un riesgo, un problema y es el propio consumidor el que de alguna forma hace de detective, denuncia el producto porque le ha producido un problema y entonces entra la inspección. Sí, sí. Es que de hecho cuando mencionaste Alemania, a mí me pareció muy divertido porque de haber estado en Alemania, sí que se siente, porque vimos una clase que estábamos hablando, ok, ¿cuáles son los lugares a los que los alemanes van más de vacaciones? Todo el mundo estamos en una clase de español, obviamente la gente iba a decir España porque los alemanes se la pasan en España. No, es Alemania. Los propios alemanes les encanta visitar otras zonas de Alemania, les encanta pasar por ahí. Y claro, de su propio,
ese fue el año en el que yo más cosas culturales hice en la propia ciudad. Medias noches de museo, o de estar paseando por ahí, o festivales de comida. Y incluso en lo que decías de la comida y en todas las cosas, era muy... Yo en Alemania es muy específico, pero siempre me queda el trauma, honestamente, es el trauma. Porque los alemanes, toda Alemania lo pagas con dinero. La gente no suele tener punto de TPV. No suelen tenerlo. Entonces todo el mundo siempre carga dinero. Si te vas a un Biergarten para tomar alguna cerveza, la gente saca sus 50, sus 100 euros y los paga ahí mismo. Puedes ir a mitad, o sea, más hacia las afueras, y de repente hay un río y resulta que en ese río pescan sardinas, entonces hay alguien cocinando sardinas y luego hay otra persona. Y toda la gente pagando con su dinero en físico. Curioso. Es muy curioso, pero es muy... Eso nos pega mucho para el episodio de viajar sola. Bueno, y este episodio al final, ¿cómo lo llamamos? El consumidor y la producción. Bueno, el poder del consumo. El El poder del consumo. O consumo responsable, que también sería. El poder del consumo. El consumo